Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Todos los contribuyentes que se encuentran obligados a practicar retenciones y autorretención a título de renta deben presentar información exógena del año 2020. Sí, esa película es la que hemos tenido establecida desde hace bastantes años. Entonces, en este momento, cuando se mira el artículo primero, literal F, de la resolución 070 de octubre del 2019, allí nos dicen que los que solamente hayan estado obligados a practicar retenciones durante el año 2020, entonces entran en la tarea de hacer los reportes. Ustedes tienen que mirar siempre esa redacción, en este caso es el literal F, ¿sí?, del artículo primero de la resolución 070, que en estos momentos se ve así. Hoy es 28 de enero del 2021. Siempre tengan presente las fechas en las que grabamos estos videos, porque en este país todo cambia en un momentico. Entonces, el literal F menciona entre los obligados a las personas naturales y sus asimiladas que perciban rentas de capital y o rentas no laborales, las personas públicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas y los demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título del impuesto sobre la renta, impuestos sobre las ventas y timbre durante el año grabable de 2020. Los que hayan tenido que estar obligados a practicar, estar obligados así no hayan alcanzado a practicar ninguna, porque a veces todas las compras, a veces no hicieron ninguna compra, pero en el RUT figuraban como obligados a practicar retenciones, tenían el código 0708. Entonces, durante el año 2020, por ejemplo, no hicieron ninguna compra, entonces no tuvieron que hacer ninguna retención, pero otros hicieron compras y todas las compras no daban la cuantía mínima para hacer retención, otros hicieron compras y le hicieron compras a empresas que eran autorretenedoras o que no estaban sujetas a retención porque eran del simple, etcétera. Hay un montón de excusas para no hacer la retención, pero entonces, si en el RUT figuraba como obligado a practicar retenciones, así las haya practicado o no, pero porque figura como obligado, ya entra en la tarea de hacer formatos de información exógena. Entonces, uno, cuando le aplique a uno el literal F, uno empieza a buscar en el texto de la resolución, uno empieza a buscar con ese literal F todos los distintos formatos que le va a tocar a aquel al que por lo menos le aplicó el literal F. Si solamente le aplicó el literal F, entonces uno empieza a buscar así con el literal F, entonces va buscando a partir de este artículo 16 en adelante, cuando nos vaya apareciendo el literal F. Entonces, miren, en el artículo 17, que es el que pide el formato 1001 de pagos a terceros, le toca al que le haya aplicado, por ejemplo, el literal F del artículo primero, le tocó hacer el 1001. Se sigue bajando, ¿sí?, y busca otra vez el literal F, ¿sí?, y acá aparece en el artículo 19, que es la información de los ingresos recibidos en el año. Entonces, le va a tocar hacer el reporte, ¿sí?, de los ingresos recibidos en el año porque le aplicó, vamos a mirar, no, este era el del F, y el que tiene que ser el del F, que tiene que mencionarme el F del artículo primero, entonces este no. Si bajamos más, por aquí sí, artículo tampoco, hay uno por aquí más, este sí, información de ingresos recibidos para terceros, miren que este sí me toca borrar, por favor, estas marquitas. Entonces aquí sí lo agarran, porque le dice en el artículo 24 que se le aplicó literal F del artículo primero de la resolución, entonces tiene que hacer este formato que se menciona acá de ingresos para terceros. Este es el truquito para saber cuántos son los formatos que le corresponderá elaborar a aquel que por lo menos fue agente de retención durante el año 2020, obligado a practicar retenciones. Y para beneficio quien va a llegar a escuchar la respuesta de este video, entonces hay que estudiar también, hoy es 28 de enero, pero hay que estudiar entonces un proyecto de resolución que se publicó en el portal de la DIAN el 26 de enero, ¿sí?, de 2021, y acá vamos a señalizarlo. A ver, vamos a señalizarlo. Entonces, allá arriba en el enlace se ve que eso es del 26 de enero del 2021, aunque la DIAN juega aquí con las fechas y le pone 27, es para modificar la resolución 070, y cuando miren en el artículo primero de este proyecto de resolución, que hay que esperar que se convierta en resolución final, quieren cambiar justamente la redacción del literal F, el literal F del artículo primero de la resolución, el que ya había leído, lo quieren cambiar y va a tener una redacción más sencilla, porque ahora dice las personas naturales y sus asimiladas, ya no dice que tengan ingresos de la renta de capital y de trabajo, no, solamente así de sencillo, y esta redacción es la misma que ya estaba en la resolución 098 de octubre del 2020, con la cual pidieron la exógena del año grabable 2021 que se entrega en el 2022. Entonces, la DIAN siempre hace eso. Como ya estudió una nueva resolución, entonces alcanzan a hacerle esos mismos tipos de ajustes a la resolución que apenas se va a empezar a aplicar para entregar información. Entonces, miren la redacción más sencilla. Las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas,
y entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones. Ahí entran hasta los del simple, porque los del simple practican por lo menos retenciones sobre pagos laborales, entran allí. ¿Listo? Entonces, retenciones y autorretenciones en la fuente a título de impuestos sobre la renta, impuestos sobre las ventas, IVA y timbre durante el año grabable 2020. ¿Listo? Ahí va a quedar lo que están anunciando. Es una modificación justamente hacia literal F, pero ahí entrarían de nuevo los que fueron agentes de retención durante el año grabable 2020.